Hola, espero se encuentren bien. Damos paso a la clase del miércoles 2 de septiembre. Lo que vamos a estar estudiando es lo siguiente. Ingresos gravables e ingresos exentos de sueldos y salarios de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver aquellos, como vimos anteriormente, los patrones tienen la obligación de hacer el cálculo de las retenciones de ISR para pagarlas al SAT en su declaración mensual. Y los trabajadores tienen la obligación de, por decirlo así, dejarse retener este impuesto, ¿verdad? Porque ellos como trabajadores tienen que contribuir también al gasto público. Bueno, como generalidades para este tema tenemos que los artículos 94 al 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contienen las reglas referentes al tratamiento de los ingresos por servicios personales subordinados. Los pagos provisionales que realizan los trabajadores o empleadores por cuenta de sus empleados tienen como base el monto total de salarios pagados a sus trabajadores en el mes, incluyendo los montos adicionales como primas vacacionales, prima dominical, vacaciones, gratificaciones, entre otros. Es decir, cada mes los cálculos se van a hacer de acuerdo al periodo de nómina, pero y se les va a estar reteniendo el impuesto sobre la renta al trabajador pues, cada semana, cada quincena, según la nómina. Pero cada mes el patrón tiene que enterar estas cantidades de ISR al SAT, ¿verdad? En su respectiva declaración. También, sin embargo, debemos mencionar que parte de dichos montos adicionales están exentos de ISR. Lo demás debe sumarse a los salarios en estricto sentido y el resultado será la base gravable que el patrón tomará en cuenta para aplicar la tasa del ISR. Aquí lo que nos quiere decir en pocas palabras es que debemos de considerar que la ley del impuesto sobre la renta en el régimen de sueldos y salarios va a manejar para el cálculo del ISR, vamos a tener que determinar del monto total de prestaciones o percepciones que le estamos pagando a un trabajador, debemos detectar dos cosas. De esas percepciones, qué ingresos son exentos y qué ingresos son gravables. Regularmente esas fórmulas las trae el sistema de nómina que utilicemos, pero pues es necesario conocer esta separación de ingresos. En el artículo 93 de la ley del ISR viene el listado que ahorita vamos a ver de los ingresos exentos, y del 94 al 99 viene la parte de los ingresos gravables. Es importante que conozcamos e identifiquemos qué ingreso es exento para ISR, qué ingreso de ese salario que le estoy pagando a mi trabajador es exento y cuál es gravable. ¿Sí? Aquí vamos a ver la definición de ingreso exento. Dice que los ingresos exentos son aquellos que recibe el trabajador y que de acuerdo a su tratamiento fiscal, es decir, de acuerdo a como la ley lo establece en el artículo 93, se tiene el derecho de no calcular impuesto por ellos, de manera que estos ingresos no se consideran aplicables para la base gravable en la determinación del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Cuando yo en la nómina le esté pagando a un trabajador alguno de los ingresos exentos que marca el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues a esa cantidad de ingreso exento yo no le voy a calcular el ISR. Es decir, por ese ingreso exento yo no le voy a retener ISR vía nómina al trabajador.
en cuanto a la definición de ingreso gravable, nos dice que es la diferencia entre los ingresos totales menos los ingresos exentos. Es decir, aquel sobre el que se calculará el impuesto sobre la renta. Quiere decir, del total de las prestaciones que yo le estoy entregando a mi trabajador, que él se ganó, por así decirlo, por su trabajo, a ese total yo voy a identificar qué ingresos de ese total son exentos, ¿sí? Ya cuando tengo identificado esos ingresos exentos, pues voy a restarlos, ¿sí? Supongamos, de ingresos en esa nómina, en una nómina quincenal, le estoy pagando por su trabajo diversas prestaciones. Esas prestaciones dan un total a la quincena de 5,000 pesos, ¿sí? Yo arbitrariamente no puedo retenerle ISR sobre los 5,000 pesos sin antes haber identificado si le estoy pagando algún concepto que está exento, ¿verdad? De acuerdo al artículo 93 de la ley del ISR. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver qué prestaciones integran esos 5,000 pesos e identificar los que están exentos. A esos 5,000 pesos, supongamos que yo ya identifiqué que 500 pesos son una prestación que está exenta. Entonces, yo lo que tengo que hacer para poder calcular correctamente el impuesto sobre la renta, ¿qué voy a hacer? A los 5,000 le resto los 500. Los 500 que me representan mis ingresos exentos. Entonces, a la diferencia que vendrían siendo 4,500 pesos, yo le voy a aplicar la tabla de ISR, la del límite inferior, la de menos el límite inferior. A 4,500 le voy a restar el límite inferior, le aplico la tasa que le corresponda y le sumo la cuota fija y la cantidad que me resulte es la que yo le voy a retener por concepto de ISR en su recibo de nómina. Eso vamos a ver el viernes en un ejemplo práctico. Para grandes rasgos, eso sería el ingreso gravable. Por el ingreso gravable, si pago impuesto, ¿cómo lo determino? Ingresos totales menos ingresos exentos. Y los ingresos exentos, pues de plano, esos nunca van a pagar ISR. ¿Sí? Me voy a ir a la ley del impuesto sobre la renta para que veamos el artículo 93. Aquí en el título, aquí en título cuarto de las personas físicas, en disposiciones generales. Y aquí en el capítulo de los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado, del 94 al 99 es donde viene todo lo referente a qué ingresos vamos a acumular, ¿verdad? Vamos a buscar el 93. Ya me pasé. Aquí está. El artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta me establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Dice, prestaciones distintas del salario. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para
una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario. A grandes rasgos, esta fracción primera me está diciendo que no van a pagar impuestos sobre la renta aquellas trabajadores que yo tenga asegurados con el salario mínimo. O sea, si yo tengo, la ley establece que no puedo pagarle menos del salario mínimo a un trabajador, entonces pone como límite el salario mínimo hacia arriba, ¿verdad? Yo le puedo pagar en base al salario mínimo y hacia arriba. Entonces muchas veces los trabajadores están asegurados con el salario mínimo. Entonces, vía nómina nos vamos a percatar que cuando hagamos el cálculo de la nómina, como trae fórmulas, hagan de cuenta que el sistema de nómina trae fórmulas de acuerdo a los ingresos exentos que establece la ley del impuesto sobre la renta y trae fórmulas en base a los ingresos gravables. Entonces ya, dependiendo de qué conceptos le agregamos al recibo de nómina del trabajador, nos va a hacer los cálculos. El sistema identifica cuando dimos de alta a un trabajador con el salario mínimo. Entonces, ese trabajador, por el simple hecho de ganar el salario mínimo, no se hace acreedor a una retención de ISR. Es decir, él no paga ISR mientras se mantenga únicamente con su sueldo mínimo. Durante la nómina no se le va a hacer retención, ¿sí? Porque este ingreso, de acuerdo al artículo 93, está exento. Bueno, vamos a ir viendo algunas de las fracciones más interesantes o más comunes que se pueden encontrar, nos vamos a encontrar en la nómina, en la práctica. Dice que la fracción tercera, las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. Quiere decir, si yo en mi empresa me dan esta prestación, sufro un riesgo de trabajo, independientemente de la incapacidad que me va a pagar el seguro, el patrón opta por darme algún apoyo, alguna indemnización, pues me lo va a entregar vía nómina, pero va a ser un ingreso exento. Yo como trabajador no voy a pagar ISR por esa prestación y mi patrón pues no me va a retener ISR por ese concepto. Otra fracción, otra prestación que está exenta son las prestaciones de previsión social. Dice que aquellos ingresos percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Si mi patrón me ofrece o me da una prestación bajo la figura de previsión social, va a ser exenta, pero siempre y cuando nos menciona al final la fracción que se conceda de manera general. Y esta prestación de previsión social me la tiene que forzosamente entregar en especie, ¿sí? Los ingresos por salarios graban aquellas cantidades, o consideran, mejor dicho, aquellas cantidades ya sean en dinero o en especie. En específico, para que la previsión social sea exenta, tiene que cubrir alguna de estas necesidades del trabajador: incapacidad, alguna beca que se le otorgue por parte de la empresa a alguno de los hijos a los hijos de los trabajadores, si hay prestación de guardería. Todo esto de la provisión social tiene que ser en especie, ¿sí? No se le tiene que dar dinero al trabajador, porque si se le entrega un dinero bajo este concepto, pues ya sería gravable, ya tendría que pagar impuesto, ¿sí? Y otra de las condiciones es que se conceda de manera general, es decir, a todos mis trabajadores les voy a otorgar esta prestación, ¿sí? Y vía nómina se pone el concepto por decir, guarderías, lo que le cuesta al patrón esa prestación, se le pone ahí en las percepciones, no sé, 300 pesos. Pero realmente esos 300 pesos no se le entregan
O sea, no se le depositan o no se le entregan en efectivo, ¿sí? Sino únicamente se está estableciendo que se le está dando esa prestación al trabajador de guardería. Eso le cuesta al patrón, pero realmente pues el patrón lo que va a deducir va a ser la factura, ¿no? A lo mejor del local que tiene ahí acomodado para el espacio de la guardería, todo lo que incurre en el acomodo y los muebles que están adentro, todo eso. ¿Sí? Aquí hay mucha controversia en cuanto a la previsión social, porque muchos sí lo entregan así, ponen en el recibo de nómina, por decir, ayuda para, no sé, por decir, beca para los hijos, ¿verdad? Viene ahí la prestación. Uno da de alta el concepto y pone ahí becas para hijos del trabajador, por decir algo. Entonces, si designaron que son 200 pesos, pues se los depositan a los 200 pesos y como exento. Pero ahí tiene todo un tratamiento en específico esta prestación. La regla es que tiene que ser en especie, ¿sí? Para que realmente se utilice esa prestación para lo que la ley establece, ¿verdad? Que es para ayudar al trabajador, para mejorar su calidad de vida. Ok. Hay ocasiones también que, por ejemplo, en la fracción décima dice que entrega de depósitos al Infonavit o institutos de seguridad social. Hay ocasiones que los trabajadores pues tienen su crédito hipotecario en el Infonavit, ¿sí? Y sí me ha tocado ver en la práctica que se supone que cuando un trabajador saca crédito Infonavit, pues la deuda es del trabajador y el patrón lo que tiene que hacer es nada más irle reteniendo cada periodo de nómina para cuando se llegue el pago del Infonavit, el patrón tiene la obligación de tener que pagarlo, ¿verdad? Pero no lo paga de su bolsa, sino de la bolsa del trabajador, de lo que le va reteniendo en cada nómina. Entonces, sí me ha tocado ver patrones que le pagan de su bolsa el crédito hipotecario a los trabajadores. Entonces, estas cantidades pues vienen también a ser exentas, pero siempre y cuando se haga con todos los trabajadores. También la prestación de cajas de ahorro y de fondos de ahorro establecido por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley o en su caso del presente título. Esto es cuando mm, este, mm, con la condición de que sea para todos los trabajadores igual, que no hagamos distinciones, ¿verdad? Que no diga yo nada más a esta área le voy a dar el fondo de ahorro. No, a todos los trabajadores y la regla es que la misma cantidad que está ahorrando, si el trabajador está ahorrando el 10% de su salario, que también sea la misma cantidad la que le va a entregar el patrón. Es decir, durante el año el trabajador ahorró 5,000 pesos, entonces el patrón le daría la misma cantidad, otros 5,000 pesos. Es decir, en total por fondo de ahorro, él va a percibir 10,000 pesos. Sí, tiene que ser igual. La cantidad que ahorró, la misma que, otra misma cantidad le tiene que entregar el patrón. En ese caso, habitación es aplicable para el régimen de actividad empresarial o para quienes venden su casa. ¿Sí? No va tan aplicado al régimen de sueldos y salarios. Bueno, el artículo 93, a grandes rasgos vamos a ver esas prestaciones. Lo importante es que consideremos que van a existir algunas prestaciones que le otorgamos al trabajador que en materia de ISR pues están exentas. ¿Sí? De aquí nos vamos a ir al artículo 94.
para ver también a grandes rasgos los ingresos que están grabados. Sí, aquí dice capítulo primero de los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Dice ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que derivan de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto se asimilan a estos los siguientes. Es decir, se encuentran, son sujetos de ISR todos los ingresos que deriven de una relación laboral, ¿sí? Los incluye todos, pero hay que tener en mente que para el cálculo del ISR, todo el ingreso total, menos los ingresos exentos, nos van a dar una base gravable y a esa base gravable le vamos a calcular, le vamos a aplicar la tabla del ISR, ¿sí? Para determinar el impuesto a retener. Bueno, aquí tenemos remuneraciones y prestaciones a empleados públicos. Dice que, fracción primera, las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros. Es decir, de estos ingresos que me está marcando al inicio el artículo 24, también se va a considerar ingreso los percibidos por estas personas, ¿sí? Rendimientos y anticipos también se va a considerar como un ingreso por sueldos y salarios, por eso están dentro de este capítulo. Honorarios a consejeros, por ejemplo, este de rendimientos y anticipos es los que obtienen miembros de sociedades cooperativas de producción, y a ellos no se les paga vía dividendos, sino vía rendimientos. Por ejemplo, en las personas morales, pues los honorarios que reciban consejeros y comisarios también entran dentro de en este capítulo. Se les dice honorarios porque son los famosos asimilados a salarios, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando estemos en el sistema. Ok. Bueno, entonces, lo que nos dice el artículo 94, pues que se considera para ingreso para impuesto sobre la renta, independientemente si es exento o gravado, los que marca el artículo 94, estos que mencionamos, adicional, y se van a asimilar a salarios, las fracciones estas enumeradas, las fracciones hasta la séptima fracción, se van a considerar ingresos asimilados por salarios. Les voy a mostrar dentro de la nómina cómo viene aquí la parte de los ingresos exentos y de los ingresos grabados. Dije, espero que sí se esté viendo porque no confío mucho en la pantalla compartida, que a veces no se ve.
Bueno, vamos a entrar al sistema de nómina, si no me lo encuentro. Aquí está. Ya está ahí anaranjadita con blanco. O esto. Bueno, cuando tengamos duda de si una percepción graba para ISR o tiene que pagar ISR de algún trabajador, pues con que ubiquemos lo del artículo 93, lo del artículo 94 a 99. Afortunadamente, pues el sistema cuenta con las fórmulas, nada más hay que ver en la empresa qué prestaciones se les dan a los trabajadores y pues identificar si de estas prestaciones algunas son exentas y darle una checada al sistema nada más para cerciorarnos de que haga los cálculos correctamente. Estoy entrando aquí a la nómina de un contribuyente. Esto lo vamos a ver ya con más detenimiento. Nos vamos a catálogo, ya estando dentro de la empresa, catálogo, concepto. Entonces se alcanza a ver. Tienen aquí 3 pestañas que dice percepción, deducción y obligación. ¿Sí? Percepción. Originalmente el sistema trae las percepciones de acuerdo a la ley. En caso de que nosotros en la empresa den prestaciones superiores a la de la ley o alguna que no esté establecida, pues hay que registrarla. Lo que me ha pasado a mí aquí ver anteriormente en las farmacias similares dan bonos que por vender más producto o vender más o vender sacan como campañas de que no sé si les ha tocado que van y compran algo y luego les ofrecen algo de lo que tienen ahí en el mostrador. Ellos le dan un nombre a ese, le dicen al empleado, si vendes más de lo que está ahí, si vendes tanto, si llegas a la meta de tanto de lo que está ahí en el mostrador, te damos la prestación número 5, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ellos en su nómina tienen que dar a agregar ese concepto de esa percepción para darle al trabajador esa cantidad y hay que identificar pues si está grabado o exento, ¿verdad? Por ejemplo, estoy en la pestañita de las percepciones, que es todos los conceptos por los que yo le puedo otorgar un dinero o una prestación al trabajador, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar la de... Ay, no veo sueldo. Bueno, vamos a ver la de aguinaldo. No sé por qué no veo la de sueldo. Pero bueno. Aquí está, aguinaldo. ¿Sí? El principal, pues son datos que vamos a configurar para que nos aparezcan en el recibo de nómina. El importe total, pues nos va a calcular, digamos, los 15 días de salario, ¿verdad? Si es que el trabajador estuvo todo el año. Se fijan, dice percepción, la percepción se llama aguinaldo, se le da un valor porque va a calcular numéricamente y dice aquí una fórmula que por el salario de la prestación, ¿verdad? Pues son los 15 días en su caso. Eso es el importe total, es como la generalidad de la prestación. Y acá el importe 1, aquí ya es una fórmula que trae el sistema donde va a identificar si esta prestación de aguinaldo es gravable para ISR, es decir, si va a pagar, se va a pagar ISR
el trabajador va a tener que pagar ISR por esta prestación de aguinaldo. Y aquí trae la fórmula. En el importe 2, en este nos dice la fórmula en base a lo que va a estar exento, ¿sí? Por ejemplo, digamos que en esta empresa no dan los 15 días de aguinaldo, sino que pues dan más días. Supongamos que dan 30 días de aguinaldo, ¿sí? Entonces aquí, al momento de yo tener en el sistema un identificado que esta percepción, una parte va a grabar para ISR y otra no, me va a permitir determinar correctamente la retención de ISR que le voy a hacer vía nómina al trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la fórmula, no se alcanza a ver muy bien. Aquí en la fórmula de lo que graba, pues aquí nos dice que le pica uno de los dos puntitos y luego ya sale acá. Que la percepción de aguinaldo total, y luego ya se le aplica ahí la fórmula para que identifique qué parte es gravable, pero lo hace en base a lo que es exento, porque viene por ahí que se tiene una exención, ¿sí? Todo esto de max son parte, lo que dice max total, son parte del cálculo, de la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, y ya cuando estemos aquí dentro del sistema, vamos a ver los topes de qué percepción. A veces la ley va a decir, el aguinaldo está exento de ISR hasta, no sé, 30 UMAS, por decir. Si tú ganas, por decir, si el aguinaldo exento son 1,200 pesos y a ti te están entregando aguinaldo de 3,000 pesos, vas a pagar el ISR por 1,800, por la diferencia. Acuérdense que por lo del ingreso gravable es la diferencia entre el ingreso total menos el ingreso exento. ¿Sí? Si ya me dicen a mí que yo tengo exento de aguinaldo nada más 1,200 pesos y me están entregando 3,000, entonces a mí en mi nómina me van a retener ISR en base a 1,800. Y esto, como les digo, afortunadamente el sistema tiene las fórmulas, nada más pues hay que pues conocer para el momento en que nosotros, por decir, que estamos en el periodo del aguinaldo, ¿verdad? Aunque el sistema hace los cálculos, siempre hay que procurar pues darnos una checada, ¿verdad? Para no llegar a retenerle de más al trabajador, porque a veces los sistemas sí nos juegan por ahí malas pasadas de que por algún motivo están reteniendo de más. A mí me pasó con el cálculo de la PTU ahora en este año, como en junio me pasó, hice el cálculo de una PTU, casi con todas las empresas me salió bien, pero me fijé que en una me estaba reteniendo la misma cantidad que me estaban dando de PTU, era lo mismo que si a un trabajador le está dando 1,000 pesos de PTU, me retenía de ISR los mismos 1,000 pesos. Entonces se me hizo así medio raro. Entonces, por eso es bueno, ya cuando hacemos la nómina, que ya metimos todos los movimientos, hay que darnos una checadita y constantemente darle calcular. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya más detenidamente, ¿verdad? Por ejemplo, que yo tengo aquí ya que mi aguinaldo, ¿verdad? Entonces pues le doy así una pasada y digo, de ISR pues 300 y más o menos uno pues ve que la cantidad esté dentro de lo normal, ¿verdad? Y ya dice, no, pues está bien. O a veces cuando entrega uno prestaciones especiales así como PTU, aguinaldo, pues sí, con los trabajadores a los que les sale más ISR, sí a veces hasta hago así como que el cálculo manual, o si no, aquí dentro del recibo, del sobrerecibo, viene una tablita que dice ISR. Si nosotros le picamos ahí, nos dice cómo se determinó. Mañana
No, el viernes vamos a ver este ejemplo. Aquí nos dice cómo llegó a ese impuesto retenido o cómo llegó a ese subsidio del empleo entregado. ¿Sí? Entonces ya, si tenemos una duda de que se nos haga mucho, aquí pues el trabajador no se le retiene. A esta no. A ver, vamos a agarrar uno el que sí se le retiene. Esta nómina los tienen casi con el mínimo. Por eso no le sale mucho a retener. Bien, por ejemplo, este que dice ISR, así lo llama el sistema ISR mes, pero es el ISR del periodo quincenal de la nómina. Nos dice que es esta cantidad. Si nosotros le aplicamos aquí al botoncito de ISR, nos da el detalle de cómo llegó a esa cantidad, ¿no? Casi por lo regular yo hago eso pues cuando, como les comento, son percepciones especiales. Ya por decir, por ejemplo, que un día tengan un cliente que sea una farmacia similar, ¿verdad? O un cliente que tenga prestaciones así medio locochonas, que las nombren diferente, porque pues cada patrón, aparte de las normales como prima dominical, vacaciones, aguinaldo, si dan otras prestaciones, ellos les ponen su nombre propio. Yo lo que hago es primero, antes de moverle al sistema, si está fácil la fórmula, sí agrego ese concepto nuevo aquí en catálogo concepto. Pero si no, pues ya lo consulto con un asesor de Compaq que le sepa específicamente a las fórmulas de nómina. Y pues ya me fijo a ver cómo le hace, me hace el servicio y todo. Y ya pues posteriormente, si para otra empresa se me ofrece hacer eso mismo, pues copio la fórmula. Se pueden copiar las fórmulas del Nomipack, las copiamos en Word y ya de ahí la pasaríamos a la otra empresa. ¿Sí? Bueno, entonces lo importante para la clase de hoy es considerar que cuando estemos haciendo cálculos de ISR, que existen ingresos exentos. ¿Sí? Bueno, de mi parte sería todo y nos vemos por ahí el viernes. Que tengan buen día.